Sí, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar, soy el doctor Juanilo, psicotraumatólogo, trabajo en el Hospital de la Mercedes y también en el Hospital Juan Pablo, en la clínica privada Juan Pablo y en la clínica San Juan de Dios. Eh, Hoy día vamos a tratar dos temas. Eh, Vamos a tratar de que lo entiendan lo más sencillo y que pueda quedar lo mejor, que puedan quedar los conceptos claros para ustedes, ¿no? Porque en realidad aquí son dos temas que son amplios. Fractura de clavícula y luxación anatrómica clavicular, y en el otro tema es fractura de húmero y luxación glenohumeral, que son en realidad cuatro temas, ¿no? Pero hemos tratado de ver la forma de cómo concatenarlos para que ustedes puedan entender. Bueno, para empezar, sabemos que la fractura de la clavícula es una de las fracturas frecuentes que vemos sobre todo en la parte de la atención de emergencia. Eh, Sí, eso a todos lados. el mecanismo de fractura el mecanismo de fractura básicamente se da porque los vectores, en sí las fuerzas, van a vencer las propiedades biomecánicas del hueso. El hueso tiene propiedades biomecánicas que le permite resistir a la fractura, ¿no? Entonces existen fuerzas que supongo que ya les han explicado, ¿no? Que son las fuerzas de comprensión, de tensión o tracción, las fuerzas de cizallamiento y las fuerzas de flexión que van a actuar sobre el hueso y van a producir su fractura, ¿no? Entonces, ¿qué van a producir? Van a producir fracturas, luxaciones, y estas luxaciones y fracturas tienen como complicaciones las lesiones neurovasculares, sobre todo en la clavícula, porque si ustedes recuerdan, en la cara inferior de la clavícula está el paquete vasculonervioso subclavio, ¿no? Y también pasa el plexo braquial. Entonces, es frecuente que se den estas lesiones como complicaciones. Hay que recordar que estas fracturas en los pacientes jóvenes mayormente sean por traumatismo de alta energía, accidente de tránsito, caída de altura, ¿no? O en pacientes politraumatizados. Y en los pacientes adultos se da por fracturas por baja energía. Esto se explica por qué, porque si ustedes recuerdan, la estructura ósea se va modificando a través de la edad, y en los adultos, en los mayores de edad, hay una pérdida de la microestructura y la macroestructura ósea, ¿no? Vamos a ver una imagen posterior que voy a explicar un poco mejor eso, ¿no? Bueno, los niños es un caso especial. ¿Por qué? Porque los niños tienen propiedades elásticas que le permiten tolerar grandes deformidades en sus huesos, ¿no? Y por eso que muchas veces pueden ellos tener un trauma y recuperar su forma, solamente intentar como una contusión o algo así, ¿no? Bueno, esto es lo que le explicaba. Como vemos, van a haber fuerzas de estrés, que ya sea de torsión, cizallamiento o comprensión, ¿no? En comprensión, usted sabe que lo que hace la fuerza es acortar el hueso. La flexión, la tensión es alargar el hueso. Cizallamiento es cuando hay desplazamiento, ¿no? de los dos extremos. Y la flexión, acuérdense que la combinación tanto de la comprensión como la flexión. Va a haber tensión en la parte convexa de un hueso y va a haber comprensión en la parte cóncava, ¿no? Y produce esa combinación. Todas estas fuerzas van a actuar en la estructura ósea. Este gráfico que ven ustedes acá explica la biomecánica del hueso, ¿no? Supongo que eso lo han explicado en la primera clase. Miren, el hueso va a actuar fuerzas que son realmente vectores. Recuerden que los vectores son mecanismos o fuerzas que lo que van a producir es, a través, ya sea, son fuerzas con dirección, con sentido, con módulo,
que van a permitir un cambio, ¿no?, en la estructura de un hueso o en su velocidad, en su dinámica. Entonces, la estructura ósea se va a comportar como una estructura elástica y plástica. Ustedes al aplicar una fuerza en el hueso al inicio va a poder comportarse de forma elástica, o sea, se va a deformar, pero al terminar la fuerza va a recuperar su forma original, ¿no? Pero va a llegar a un punto crítico, que es, en biofísica supongo que lo han visto, que es el módulo de Young. Aquí, en este punto, ya pasa a lo que es la zona plástica. En la fase plástica, el hueso, por más que cese la fuerza, ya no va a recuperar su forma original. Y va a haber un punto máximo, en un punto extremo, de una fuerza extrema, donde se van a producir microfracturas, ¿no? Entonces, en la etapa plástica, van a haber fuerzas que van a deformar el hueso, pero que ya no van a poder el hueso regresar a su forma original, ¿no? Esto es lo que este es un gráfico que muestra la fuerza de formación ósea, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros, y van a encontrar ustedes que el hueso tiene propiedades. ¿Qué propiedades tiene el hueso? A ver, ¿quién me puede decir qué propiedades tiene el hueso? Que le permiten no fracturarse. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Dureza, resistencia, podría ser, Claro. doctor. A ver, ¿y qué es rigidez? Porque una cosa es rigidez. ¿Qué es rigidez? ¿Qué entienden por rigidez? La capacidad para mantenerse en determinada posición. La rigidez lo que viene a hacer es la capacidad del hueso para no fracturarse, ¿no? O sea, es cuando yo aplico una gran fuerza y consigo pequeñas deformaciones, ¿ya? Entonces, para eso es mejor lo que es flexibilidad. La flexibilidad, en cambio, es lo contrario, ¿no? O sea, siempre hay que manejar esos dos conceptos, rigidez y flexibilidad. Y la resistencia es la capacidad del hueso a evitar ser fracturado, ¿no? O sea, cuando un hueso es resistente, cuando evita ser fracturado. ¿Y qué es tenacidad? Tenacidad viene a ser la energía que absorbe el hueso para evitar ser fracturado. O sea, gráficamente, si yo veo toda esta área de la zona elástica y la fase plástica, si yo sumo las áreas, este triángulo, este cuadrado, esa es tenacidad. ¿Ya? Todo eso es tenacidad. Esto es energía que evita que el hueso se absorbe y evita ser fracturado, ¿no? Y la resiliencia viene a ser todo este triángulo. O sea, es la energía que absorbe el hueso para llegar al punto crítico de la elasticidad. Entonces, cuando las fuerzas vencen las propiedades biomecánicas del hueso, vencen todas las propiedades que he nombrado, se va a producir la fractura. ¿Está bien? Pero no solo, acuérdense que no solo tiene que ver con la propiedad biomecánica, también tiene que ver con la calidad del hueso, ¿no? La calidad del hueso no solamente significa la mineralización, la microestructura, la geometría, ¿ya? Entonces, como vemos acá, en cierta edad, miren acá, este es de un paciente joven, vemos la microestructura, hay trabéculas a nivel vertical y horizontal, pero acá se están perdiendo las horizontales, ¿no? Entonces hay un cambio en la microestructura y eso permite que haya una mala calidad del hueso y se puedan producir las fracturas, sobre todo en pacientes ancianos. Por eso con los pacientes ancianos se producen fracturas por baja energía. Lo que quiero que fijen es que el hueso no solamente depende de la cantidad de masa. O sea, no es que digamos, que hay un paciente con hueso osteoporótico y por eso se va a fracturar. Hay otros factores, que son la calidad ósea. Entonces, calidad y densidad ósea intervienen en la rigidez
una resistencia del hueso. ¿Está bien? La resistencia no solamente la da la masa, sino lo da la calidad ósea y lo da la masa. Entonces, vamos a entrar ya a lo que es fractura de clavícula. La clavícula, ustedes van a ver que se comporta biomecánicamente como un soporte, ¿ya? Recuerden que a nivel de nosotros vamos a ver que la clavícula tiene por un lado, el lado interno, la articulación esternoclavicular y por otro lado la acromioclavicular, ¿no? Entonces, la articulación esternoclavicular es bastante fuerte, ¿no? Esto le permite mantener a la clavícula en la posición acostumbrada, en la posición que tiene, haciendo un contrapeso del peso que es el brazo. El peso del brazo hace que la clavícula vaya hacia abajo, pero esto contrapesado por la articulación esternoclavicular. También tiene función de suspensión. Miren, su línea de eje actúa como si soportara, ¿no? Como si soportara el poste de un cartel colgante. Entonces, tenemos que hace contrapeso, la articulación esternoclavicular es contrapeso del brazo y también actúa como un soporte con su función de suspensión, ¿no? También tiene una función de puntal. Acuérdense que actúa como un poste en un toldo, ¿no? Miren acá, este es como si fuera el poste del toldo, acá tenemos el toldo, ¿ven? O sea, la punta soporta a este toldo a nivel de la articulación acromioclavicular. Entonces, hemos visto la biomecánica actuar, tiene una función de soporte, una función puntual, una función de punta, ¿no? Entonces, vamos acá a ver qué pasa cuando hay una fuerza desplazante a nivel de la clavícula, sobre todo el tercio medio, que son las fracturas más frecuentes, ¿no? Recuerden que la clavícula la dividimos en tres partes: tercio medio, el tercio proximal y el tercio distal. Las fracturas se dan más frecuentes en el tercio medio. ¿Qué vamos a ver ahí? Miren lo que hace. El húmero, por su peso, lo va hacia abajo, ¿no? El esternocleidomastoideo, el extremo proximal, lo va a llevar hacia arriba. El trapecio lo va a llevar hacia atrás, al extremo distal, ¿no? Y los ligamentos esternoclaviculares también hacia arriba y hacia medial. Y el pectoral lo que hace es llevarlo hacia adentro, ¿no? Lo aduce. No solo en la parte ósea que nos interesa ver, también en la articulación acromioclavicular vamos a ver estabilizadores que son estáticos y dinámicos. Los estabilizadores estáticos vienen a ser estructuras más que todo ligamentarias, ¿no? Como el ligamento conoide y trapezoide. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de luxación acromioclavicular en el seminario, lo van a explicar mejor ustedes. El conoide es interno y el trapezoide es externo. También actúa la cápsula y los ligamentos acromioclaviculares. Esto le dan estabilidad estática, ¿no? Si yo, cuando hablo de estática, hablo de los cuerpos en reposo, ¿cierto? No se mueve por sus propios estructuras que lo mantienen ahí. Los estabilizadores dinámicos son los ligamentos capsulares y los músculos que atraviesan la articulación, el deltoide y el trapecio, ¿no? Recuerden que son estructuras dinámicas. Entonces, los estabilizadores dinámicos estáticos son las estructuras ligamentarias, ligamento trapecio y conoide, ¿no? Los acromioclaviculares y la cápsula, ¿no? Y los dinámicos tenemos a los músculos, que son el deltoide y el trapecio. Esto, recuérdenlo, ¿por qué? Porque cuando yo hablé de clasificación de luxación acromioclavicular, estas estructuras van a intervenir y me van a definir cuando yo estoy hablando de una tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta una tipo 6. Vamos a ver. ¿Ya? Recuerden eso. Estabilizadores estáticos son los ligamentos coracoclaviculares, que son el conoide y el trapecio, la cápsula y los ligamentos acromioclaviculares. Y los dinámicos, tenemos los ligamentos capsulares y los músculos, que son el deltoide y el trapecio, que lo hemos visto anteriormente, ¿no? El trapecio actuando, llevando el extremo distal hacia atrás y hacia arriba. Entonces, en cuanto a la fractura de clavícula,
hemos dicho que lo dividimos topográficamente en tres partes, ¿no? La parte del extremo proximal, el extremo medio, con la parte media y el extremo distal. La fractura más frecuentemente se dan en el tercio medio, alrededor del 75 al 80%, ¿no? Las fracturas de clavícula representan un 4% de las fracturas total del adulto, ¿no? Y abarcan el 35% de las lesiones de la cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula, el húmero, ¿no? La articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular, la clavícula, ¿no? Entonces, en cuanto a la etimología de la luxación acromioclavicular, vemos que es más frecuente en la segunda década de la vida, sobre todo en pacientes jóvenes, porque recuerda que los pacientes jóvenes son deportistas, están haciendo trabajos de alta energía, ¿no? Entonces van a encontrar constantemente este tipo de lesiones ahí. Esta, como les decía, está relacionada con actividades deportivas, sobre todo deporte de contacto, y más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? El mecanismo de lesión de la fractura clavicular es, sobre todo, traumatismo directo, ¿no? Caigo sobre el hombro, afectado, ¿no? En un 87% de estas lesiones se producen por traumatismo directo. Hay impactos directos, ¿no? Y las caídas sobre la mano extendida, que son mecanismos indirectos, ¿no? Entonces, como dice acá el gráfico, el mecanismo más común de una fractura de clavícula es una caída sobre la parte superior lateral del hombro, ¿no? Debido a que los ligamentos esternoclaviculares son extremadamente fuertes y actúa como una cupla, ¿no? Entonces hay una fuerza que actúa sobre el extremo medio o distal, y acá tenemos una fuerza más resistente que al actuar como cupla va a producir una fractura, ¿no? En cambio, la luxación acromioclavicular, el mecanismo más común también es una fuerza directa. Miren cómo cae. El paciente cae sobre el brazo en aducción. Esta es una característica de esta patología. Y trauma directo en el hombro, ¿no? Lo que hace que empuje el acromio hacia medial y hacia inferior. Y eso rompe los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares y levanta la clavícula. También puede darse por una fuerza indirecta, ¿no? O tanto ascendente como descendente, ¿no? Que tenemos una fuerza ascendente. Al golpear el húmero sobre la articulación acromioclavicular, va a romper los ligamentos y se va a producir la luxación. O también puede ser de forma descendente. En la parte clínica, vemos que lo característico de una fractura de clavícula es el dolor, la deformidad, va a haber edema, sobre todo, como digo, lo más frecuente es el tercio medio, miren acá, equimosis incluso, la limitación funcional. En cuanto a la luxación acromioclavicular, hay dolor en la articulación, vamos a ver deformidad en la articulación acromioclavicular, limitación funcional y lo característico, ¿no? El signo de la tecla. Tenemos un levantamiento de la clavícula y al palparlo vamos a ver que se hunde, ¿no? Ese es el signo de la tecla. Estudio radiográfico. ¿Qué es importante cuando tengo un paciente que pienso con una fractura de clavícula? Pedir radiografía de hombro comparativo. Porque recuerden, sobre todo en niños, en un niño a veces los trazos no son evidentes. Entonces, siempre que pedir una radiografía de hombro comparativo. Una radiografía oblicuo en Y, este es sobre todo para luxación acromioclavicular, ¿no? Miren como la imagen del omóplato, y acá está la cabeza del húmero, y acá está la clavícula, ¿no? Una radiografía de tórax AP y de parrilla costal. ¿Esto por qué? Porque recuerden que puede haber lesiones vasculares, porque a veces el fragmento van hacia el tórax. Entonces puede haber lesión y puede haber un hemotórax. Entonces siempre hay que pedir, ¿no? Que tener en cuenta eso. Y radiografía con incidencia en zanca, que es una radiografía con el paciente, ¿no? Parado sobre el chasis y se incide más o menos unos 20 grados de inclinación, ¿no? Para ver la articulación acromioclavicular. Acá vemos, por ejemplo, ¿no?
una imagen de una radiografía de una fractura de clavícula, tercio medio. Miren, aquí miden la separación, es menor de 2 centímetros, ¿no? Está angulada. Y esta es la clasificación AO, que que se la voy a explicar un poco mejor para que la puedan conocer mejor, porque en eso incide este curso para que ustedes... Acá podemos observar que tenemos el tercio proximal, tercio medio y el tercio distal. Acá vemos una radiografía de una luxación acromial clavicular. Vemos la separación, ¿no? Hay una separación entre el acromion y la clavícula. Indica que hay una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares. En estas imágenes nos podemos ver una fractura de clavícula con un tercer fragmento. Y acá vemos que están prácticamente cabalgando sobre sí los fragmentos distal y medial, ¿no? No hay un desplazamiento mayor de 2 centímetros. ¿Por qué esa medida? Le voy a explicar por qué es importante. En cuanto a la clasificación de la clavícula, creo que recuerden esto. Básicamente, 3 clasificaciones. Hay una serie, 15, 20 clasificaciones, pero las más conocidas son la de Altman, la de Neher y la clasificación AO. La de Altman es la clásica que le mostré anteriormente, donde dividíamos en tercios, tercio medio, tercio proximal y tercio distal. La de Neher es una clasificación que se usa para la fractura del extremo distal, y la clasificación AO, que es la que más comúnmente se usa. Entonces, la clasificación de Altman, como les dije, el tercio medio de las fracturas son más frecuentes. Vemos acá una radiografía del 80 al 82%. En el tercio lateral es el grupo 2, del 12 al 14%, ¿no? El tercio proximal, que son muy infrecuentes, por eso que ustedes casi ni las van a ver, ¿no? Casi la mayoría se trata de forma ortopédica, porque no hay una que no son tan frecuentes y otra que no hay tanto avance en el tratamiento de este tipo de lesiones, ¿no? Mayormente se va a ver en pacientes con metástasis ósea, sobre todo en fracturas patológicas. Y esta es la clasificación de Neher que le dije para el tercio lateral. La va a clasificar en 3 tipos también. La tipo 1, que son fracturas no desplazadas, no hay lesión de ligamentos, ¿no? Y el tratamiento es conservador. La tipo 1 de Neher. La tipo 2 son fracturas en las cuales los ligamentos están coracoclaviculares, están rotos, por lo que la fractura se desplaza. El problema de esta fractura es que es muy inestable y no puede ser tratada conservadoramente, sino que es necesario tratarlo quirúrgicamente, ¿no? Entonces acá vemos cómo los ligamentos coracoclaviculares, que decía el conoide y el trapezoide, están rotos. Y en la tipo 3 es una fractura articular de la clavícula. Toda fractura articular, recuerden que tiene que ser tratada quirúrgicamente. Cuando le hablen, es una fractura, le digan una pregunta, fractura articular tiene que ser tratado quirúrgicamente, ¿no? Y si la fractura está desplazada, que son fracturas intraarticulares que comprometen la superficie operada. El problema se da con mucha complicación de la artrosis de la articulación acromioclavicular y se puede confundir con una luxación, ¿no? Vemos acá que hay un fragmento acá, ¿cierto? Y es una fractura articular. Entonces, acá están los ligamentos íntegros, pero también puede haber desplazamiento, entonces puede confundirse con una luxación acromioclavicular. ¿Pueden ir las 2 patologías juntas? Sí. Entonces, esto es lo que le decía, la clasificación AO. Recuerden que los huesos, ya les han explicado las clasificaciones, tienen números. La clavícula es 15, ¿no? Si es proximal, 15.1. Si es diaficiaria o tercio medio, 15.2. Si es distal, 15.3. ¿Está bien? Entonces,
cuando hablamos de, por ejemplo, si estamos en el tipo 1 y la fractura incluye la epífisis, es tipo A, ¿no? Si es parcialmente articular, la tipo B, 15.1B, ¿no? Y si es completamente articular, la C, ¿no? Es como decir, parcialmente articular, cuando es articulada, la A, cuando es parcial articular, la B, y cuando es articular, la C. El tercio medio, el tercio proximal, 15.1. Cuando hablamos de tercio medio, ¿no? O las diaficiarias, igual, es 15.2. Si es un trazo simple, le ponemos 15.2A. Si tiene una cuña o un fragmento en cuña, es tipo B. Y si es multifragmentaria, hablamos de tipo C. ¿Está bien? Y en el tercio distal es igualito. Si es articular, 15.3A. Si es parcialmente articular, 3B. Y si es C, es cuando es completa articular. ¿Estamos? Las clasificaciones no varían casi. Recuerden el número, recuerden el segmento. Proximal 1, diaficiario 2 y distal 3, ¿no? Y si yo le pregunto, la clasificación de NIR es para el extremo distal de NIR. ¿Está bien? La de Allman lo clasifica en tercio interno, medio y externo. Y esta es la clasificación de la luxación acrómica clavicular. Por eso le dije, hay estabilizadores dinámicos y estáticos. ¿Se acuerdan? Esta es una clasificación de Rodogo que lo clasifica de acuerdo a la lesión de los ligamentos acromioclaviculares, coracoclaviculares, la fascia tóraco-deltoide, dirección de la luxación y el tratamiento, que esto nos va a servir mucho. Si es tipo 1, es una lesión parcial, es como un esguince, ¿está bien? Todos están íntegros, miren, la lesión de los ligamentos acromioclaviculares parcial, los coracoclaviculares están indemnes, la fascia está indemne y no hay luxación. ¿Está bien? Aparentemente van a ver como si no va a pasar a nada. ¿Ya? El tratamiento es conservador. El tipo 2, vemos una lesión completa. De los coracoclaviculares hay una lesión parcial del conoide y del trapezoide. El conoide y trapezoide son los ligamentos coracoclaviculares. ¿Ya? Hay una lesión parcial, la fascia está indemne y la dirección de la luxación es 25% superior a los coracoclaviculares. Es una regla que se tiene que utilizar para medir más o menos la distancia del conoide a la clavícula, milímetros. Con esa distancia yo más o menos me tomo como referencia. ¿Ya? Tratamiento conservador. La tipo 3, la lesión es completa, tanto de los acromioclaviculares como de los coracoclaviculares, se completa. La fascia está lesionada y la dirección es de entre un 25 a 100%. ¿Ya? El tratamiento es controversial acá. El tipo 4 es una lesión completa de las tres estructuras, pero la dirección es posterior del trapecio. ¿Ya? Lo va a llevar hacia atrás el fragmento. ¿Ya? A la clavícula va a llevar hacia atrás. El tratamiento es quirúrgico. La lesión 5 es, también todos están lesionados, hay una inserción de la fascia, y la dirección es de 100 a 300%. Es quirúrgico. La 6, si ustedes van a ver, la dirección es hacia inferior del acromion. Ustedes van a ver la clavícula metida como si estuviera en el tórax. ¿Ya? Es inferior a la coracoides, es quirúrgico. Entonces, recuerden, 1, 2 y 3, el 1 y el 2, conservador. 4, 5 y 6, quirúrgico sí o sí. Y el 3, controversia. Algunos lo operan, algunos... Va a haber otra clasificación que dice que la 3 la han dividido en dos, 3A y 3B. La 3A es cuando el paciente es un paciente que no hace una actividad muy fuerte, y la 3B cuando el paciente, por ejemplo, es un deportista de alta calidad. En las 3B se tiene que operar sí o sí. ¿Está bien? El tratamiento, recuerden, en niños casi siempre la fractura de clavícula es en el tercio medio y mayormente es conservador, con cabestrillo por 6 semanas. En el tercio lateral, las fracturas
que no están desplazadas, un tratamiento conservador, ¿no? Y las que son articulares, recuerden que tienen que operarse. Las que son articulares, tienen que operarse. ¿Eh? El tercio medio, con desplazamiento mayor a 2 centímetros, es quirúrgico, ¿no? Acuérdense, mayor a 2 centímetros, quirúrgico, ¿ya? ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, ok. En niños, casi siempre la fractura es tratamiento conservador. En el tercio medio es quirúrgico, recuerden cuando hay un desplazamiento mayor de 2 centímetros, ¿ya? En el tercio lateral, cuando está desplazado o es articular, como les he dicho, es quirúrgico, ¿ya? Las luxaciones esquemoclaviculares, ya les expliqué que es quirúrgico cuando está desplazada, recuerden. La 4, 5, 6 son quirúrgicos, la 3 es controversial, la 1 y 2 conservador, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el tratamiento de un cuento, un cabestrillo con inmovilizador de hombro. Se han comparado tratamientos conservadores con diferentes alternativas. Por ejemplo, este es un cabestrillo con inmovilizador de hombro. Eh, También se pueden utilizar vendajes en 8 o en algunos casos ustedes van a ver que aún hay médicos todavía que utilizan yeso volpado, ¿no? Para fractura de clavícula. ¿Ya? Pues el tratamiento quirúrgico en la fractura, recuerden que fracturas del tercio medio desplazadas, acortadas, o fracturas que son expuestas. Las fracturas expuestas también son quirúrgicas, o si ustedes ven que los fragmentos están prácticamente contactando con la piel, también es quirúrgico, ¿no? Y este es tratamiento quirúrgico con la luxación acromioclaviculares. Hay diferentes técnicas que ustedes van a leer en el seminario, van a leer un poco más de eso. Tipo gancho, para una luxación acromioclavicular. Otros utilizan técnicas artroscópicas con suturas absorbibles, algunas, otras no. Van a ver arpones, botones, una serie de alternativas quirúrgicas. ¿Eh? A ver, ¿quién me puede decir? Primero, diagnóstico. Jocelyn. Doctor, Dime, ¿fractura de clavícula? fractura de clavícula. Tercio medio, Tercio medio. tercio Medio. medio. Clasifícala de acuerdo a la O. 15. 15. Si es tercio medio es 1, 3. 15, 2. 15, 2. El trazo 1. 1. ¿No? O A. 15, 2. A. A es trazo simple. B es en cuña. Y C es con minuto, ¿no? O. Entonces, tratamiento. A ver, chicos, ¿qué tratamiento? ¿Conservador o quirúrgico? Tratamiento conservador, doctor, porque no sería ruptura de ligamentos. No, no, no. Estamos en fractura de clavícula. Mira. ¿Cuánto está desplazado? Más de 100 2. a 300. No. A ver, no Más confundas. de 2. Fractura de clavícula. El desplazamiento es mayor de 2 centímetros. Quirúrgico. Quirúrgico. ¿Una quirúrgica? Quirúrgico. ¿Ya? Quirúrgico, no se olviden. Acá tenemos una radiografía que me permite comparar. Miren la articulación de acá.
puede ser normal o puede ser una grado 1, ¿cierto? Una luxación, acromio clavicular. Este es el acromio y este es la clavícula, ¿no? Hay una cierta separación. Puede ser uno o puede ser una normal, ¿no? Difícil diferenciarlo a veces. Entonces, si yo me dice que se ha golpeado de las características que les he nombrado, con el caído, se ha caído con el brazo en aducción y se golpeó el hombre, yo puedo pensar que es un E15, ¿no? O la luxación acromioclavicular grado 1. Esto es una grado 2. Hay un desplazamiento menos del 25%, ¿cierto? Entonces puede ser una 2, ¿está bien? La luxación acromioclavicular grado 2. Y esta de acá, esta está más del 100%, ¿ya? Esta es una tipo 3, ¿ya? Recuérdense, más del 100%, comparado, por eso le digo, comparado. Yo veo acá, esta es la distancia que tengo que medir. Esta es la coracoide y esta es mi clavícula. Si yo comparo, mido acá, esto más o menos es 11 milímetros. Comparando con esto, vamos a poner que esto sea 15, ¿no? No está ni... Pero si fuera, un ejemplo, si este es 11 y esto fuera 22, sería más del 100%, ¿cierto? Si fuera 30, ya estaría más del 100%, sería una 3, ¿no? Eso es más o menos lo que le digo, ¿ya? Esta es una tipo 3. El tratamiento es, cuando es una tipo 3, tengo que pensar, pero cuando si fuera una tipo 5, es quirúrgico, ¿no? Es una 3 y deportista, es quirúrgico. Si una 3 y es un paciente que hace deporte por hobby, lo puedo mantener como conservador. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Pasamos con el siguiente tema. Chicos, Sí, doctor, sí, sí, está bien. ¿cómo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Entonces, fue legado, ¿no? Vamos. Entonces vamos a hablar ahorita de la fractura de húmero, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que les decía, los mecanismos, ¿no? Que ya lo hemos hablado anteriormente. La siguiente. Siguiente. Lo mismo que hemos hablado en la fractura de clavícula. Pues acá vamos. La fractura de húmero, a nivel proximal, recuérdense que siempre hay que tener referencias anatómicas, porque muchas veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Recuerden que para la fractura de húmero proximal son las que se localizan por encima del borde superior del pectoral mayor, ¿ya? Pectoral mayor, junto con el dorsal ancho, acuérdense que se insertan a nivel de la corredera bicipital, ¿ya? Entonces, decía un epónimo decía un largo entre dos anchos, ¿no? Entre el dorsal ancho y el pectoral mayor, ¿no? Va a correr la corredera ahí. Representa más o menos el 5% de todas las fracturas, y las fracturas de áfisis representan el 1 al 3% de todas las fracturas. Siguiente, por favor. En la del húmero distal, ahí la vamos a ver que como lo he explicado en la parte articular, van a haber fracturas extraarticulares y articulares completas. El 7% de estas fracturas a nivel del húmero distal van a incluir el codo, ¿no? Van a haber dos picos entre 12 y 19 años y 80 años a más. En el primer pico se va a producir sobre todo en pacientes jóvenes por traumatismo de alta energía. En cambio, en los mayores, ya le hemos explicado por qué, es de baja energía, por caídas de nivel, ¿no? Entonces, son por la microestructura que está un poco alterada y por su misma calidad, ¿no? Entonces,
es a predominio de mujeres, sobre todo en la de baja energía. ¿Por qué? Porque se explica por la osteoporosis, por muchos factores, ¿no? En pacientes mujeres más frecuentes, sobre todo en mayores de 80 años. Siguiente. Otro tema que vamos a hablar conjunto de la luxación prenumeral. Recuérdense que la articulación más susceptible de luxarse, ¿ya? 45% de todas las luxaciones son luxaciones glenumerales y la mayoría son traumáticas. Siguiente. Recordar, es importante que ustedes se den cuenta acá, que así como en la articulación acromioclavicular, acá en la articulación glenumeral, porque se articula la glenoides, el parte del omóplato o de la escápula, con la cabeza del húmero, ¿no? Por eso la articulación glenohumeral. Hay estabilizadores estáticos, que son la glenoides, ¿no? El labrum es este de acá, esta partecita que es la parte que amplía la superficie de la glenoides para poder cubrir la cabeza, la cápsula articular, los ligamentos glenumerales, que son superior, medio e inferior, ¿ya? El más importante de todos los ligamentos glenumerales es el inferior. Siguiente. Y los estabilizadores dinámicos, como hemos dicho siempre, recuerden, estáticos son cápsulas, ligamentos, dinámicos son músculos. Acá tenemos al manguito rotador. A ver, ¿quién me puede decir quiénes forman el manguito rotador? ¿Quiénes forman el manguito rotador? Doctor, el subescapular, el supraespinoso, el Menor. redondo menor ¿Y el infra? y el infraespinoso. E infraespinoso. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Los tres primeros en el troquíter, ¿cierto? Troquíter y troquín, acuérdense. Sí. Troquín. El subescapular en el troquín y en el troquíter, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Ya? Y los estabilizadores escapulares, ¿no? Siguiente. ¿Cómo es el mecanismo de lesión? En las fracturas del húmero y en las luxaciones, casi siempre se van a producir con una caída en los pacientes mayores, sobre todo. Los mayores es una caída a nivel, y en las pacientes jóvenes, recuerden, traumatismo de alta energía. En los niños, lo que más tienen que recordar es que se dan a nivel del codo, en el tercio distal, las fracturas supracondylias extraarticulares, ¿no? Que son por un mecanismo indirecto. ¿Cómo van a ver el niño? Va a llegar y le va a decir, me duele el codo, te he hinchado el codo, pero se cayeron con el brazo en extensión, que es un mecanismo indirecto. Con el brazo extendido, con la mano en extensión, ¿ya? Y esa fuerza, al caer, va a repercutir sobre la articulación del codo y va a fracturar la parte extraarticular del húmero. Y en la luxación glenumeral vamos a ver traumatismos directos o indirectos. Directos, si yo tengo un golpe que va de atrás hacia adelante, ¿ya? Voy a luxar hacia adelante. Si va de adelante hacia atrás, lo luxo hacia atrás. Van a haber luxaciones anteriores y luxaciones posteriores, ¿ya? Importante recordar que al igual que en la fractura de la clavícula teníamos el paquete vasculonervioso subclavio, acá tenemos el radial. El nervio radial va a pasar por el canal de torsión, recuerden, la parte posterior del húmero, y luego se va a hacer anterior, más o menos a 6 dedos, a 6 centímetros de la articulación, ¿ya? Y se va a hacer un poco anterior. Siempre, por eso siempre hay que evaluar compromiso vascular y compromiso nervioso. Sobre todo en la fractura del tercio de la diáfisis, puede producir lesión del nervio radial. ¿Ya? Siguiente. Miren acá. El diagnóstico, dolor, como en toda fractura, dolor, deformidad, limitación funcional. En algunos ustedes pueden, al tocarlo, si lo tocan, lo palpan, pues se inspecciono, voy a ver deformidad, ¿cierto?
la palpación, yo lo puedo palpar y voy a escuchar un crépito, un crujido, crépito óseo. ¿Está bien? Este equimosis es una extravasación del hematoma de la fractura, que se va a ver en la fractura del número proximal. En la parte proximal y en ustedes los pacientes que tienen fractura del número proximal van a ver esta equimosis, tanto en la parte braquial como en la parte pectoral. Y tiene un nombre, equimosis de Hennig. ¿Está bien? Característico de la fractura del tercio proximal del húmero. ¿Ya? Siguiente. Les dije que hay que tener en cuenta la lesión del nervio radial. Miren, ¿por qué se caracteriza? Yo veo la mano caída, ¿no? La mano caída. Hay deformidad de la mano que puede ir de leve a severa, pérdida parcial o total de la sensibilidad, y de los movimientos de extensión de la mano. Recuerden que existen los músculos extensores, ¿no? Que vienen desde el epicóndilo y la peritrópila, que se van a insertar acá a nivel de tanto de las falanges como del carpo y metacarpo. ¿Ya? Entonces, el nervio radial, que al inicio, como le dije, viene por el canal de torsión, a nivel de 6 centímetros más o menos es anterior y se divide en dos ramas. Una rama anterior, que va a darle sensibilidad, y una rama posterior, que es el nervio interóseo posterior. Ese nervio interóseo posterior es el que me va a inervar a la musculatura extensora de la mano. O sea, viene del antebrazo, ¿no? Pero que va a permitir que el dorsiflexione la mano. Entonces, al estar lesionado el nervio, no va a haber inervación de estos músculos y por eso vamos a ver como la mano caída. ¿Está bien? Siguiente. Sobre todo en el anterior le quería tomar en cuenta, porque cuando ustedes tengan un paciente que de repente en su parte clínica vean un paciente con una fractura de húmero diaficiario, siempre examinen eso, ¿no? Porque de repente ustedes colocan una férula y el paciente llegó al hospital y dijeron, no, a partir de la férula tuve este problema de no levantar la mano. Entonces ustedes tienen que eso especificarlo y examinarlo antes para que no tengan problemas y explicarle al paciente, ¿no? Probablemente tengas una lesión del nervio. El diagnóstico de la luxación con el numeral, miren cómo vemos, un hombro cuadrado, ¿no? Hay deformidad, hay el famoso, ¿no? Que pide el hombro en charretera, miren cómo es. El hombro en charretera y hay limitación funcional, ¿no? Hombro en charretera, luxación con el numeral. Signo de la tecla, luxación acromio clavicular. ¿Está bien? Siguiente. ¿Qué imagen le vamos a pedir? Una radiografía de hombro en proyección anteroposterior verdadera, una lateral de escápula como le mostré anteriormente, una radiografía de hombro en proyección axilar y otras que pueden ser tomografía. Recuerden que la tomografía es sobre todo cuando yo tengo fracturas tanto del extremo proximal como distal. Del tercio medio no tanto, ¿no? Pero si es una fractura articular, si estoy pensando que una fractura está en articulación, tengo que pedir tomografía. ¿Está bien? Fractura articular, es necesario pedir tomografía. Pero si es un paciente con una fractura de diáfisis, no es necesario. La radiografía de hombro, posición AP, antes y después de la reducción. Esto es importante en las luxaciones numerales, porque a veces nosotros pensamos que es una luxación numeral, lo reducimos sin radiografía previa. Y nos damos cuenta que está fracturado. No sabemos si esa fractura es antes o después de la reducción. Siguiente. Acá como una P verdadera, miren cómo toma la P. Normalmente nosotros tomamos una P y colocamos el chasis detrás, ¿no? Entonces, no vamos a ver una P verdadera, se va a confundir. Esto de acá, en una radiografía AP torácica, básicamente lo que tomamos, vamos a ver que esto se ve como dos, o sea, vamos a ver el anterior y el posterior. Pero acá en la P verdadera no vemos uno solo. ¿Ven? El borde anterior y el borde posterior del adenoide se superponen, cosa que me permite diferenciar si el húmero está detrás o está adelante, para poder diagnosticar una luxación. Si yo lo tengo que el borde, le tomo una P torácica
una P normal que pedimos, una P de hombro, como se colocan a veces, vamos a ver que está, vemos el borde anterior y el borde posterior y pensamos que la cabeza está normal, está dentro. Entonces, ¿cómo se toma? Miren, el chasis es paralelo al acromio, ¿no? Paralelo a la escápula, ¿ya? Y la incidencia es hacia la articulación. Siguiente. Esta es la lateral escapular. Miren cómo, ¿ya? Entonces, la lateral escapular, el paciente pone su espalda sobre el soporte de rayos y el chasis va acá, ¿no? Y el rayo viene de posterior a anterior. Y mira lo que va a ver, una imagen en Y. Esta es la articulación. Tenemos a la espina del omóplato y al acromio, ¿está bien? Y dentro tiene que estar la cabeza. La cabeza está en el centro, ¿ven? Entonces, cuando yo veo una luxación posterior está detrás y una luxación anterior está adelante. ¿Ya? Entonces, una lateral escapular. Entonces, AP verdadera, lateral escapular, siguiente, y una axial. ¿Está bien? La axial o axilar. ¿Ven? Pone el chasis sobre el hombro, detrás del hombro, y el rayo viene en forma perpendicular por la axila. Y me va a permitir ver esto, la congruencia articular de la cabeza del húmero con la adenoides. Esto me va a permitir más que todo ver si hay fracturas, pequeñas fracturas en la cabeza del húmero. ¿Ya? Entonces, siempre cuando pegan sus incidencias, AP verdadera, lateral escapular y axilar. Si el radiólogo o el tecnólogo comprende lo que usted le pedí, solamente usted puede poner serie traumatológica del hombro. Y ellos, pero la mayoría no conoce eso, entonces ustedes tienen que especificarlo. AP verdadera, lateral escapular, axilar. Siguiente, por favor. Entonces, vemos acá, ¿no? Entonces, esta es una radiografía que me permite ver una fractura del extremo proximal del húmero a nivel del cuello quirúrgico, ¿ven? Entonces, tenemos la diáfisis, el troquíter, la cabeza humeral y el troquín. Esto es importante porque ustedes vamos a ver, cuando yo clasifique, cuando les enseñe clasificación de fracturas de húmero proximal, vamos a ver la clasificación de NIR, ¿ya? Que lo vi en segmentos. La cabeza, el troquíter, la diáfisis, el troquín. En 4 fragmentos, ¿ya? Esta es la clasificación AO, que se la voy a explicar más adelante, para que siguiente. Entonces acá tenemos una fractura del tercio medio del húmero, ¿ven? Una diáfisis. También le voy a explicar la clasificación AO para que podamos entender mejor. Siguiente. Y este es del extremo distal, ¿no? Tenemos, ahí hay un fragmento, vemos una fractura articular, ¿no? O parcialmente articular. Vemos el cóndilo humeral, el radio, ¿no? Recuerden que el radio se articula con el capitelio, ¿no? Y este es acá tenemos la cavidad, la apófisis coracoides. ¿Ya? Siguiente. Bueno, acá, el diagnóstico de la luxación prenumeral, ¿no? Vemos que está, la glenoides, miren cómo está detrás, delante, la cabeza del húmero. La luxación glenohumeral más frecuente, recuerden, es la luxación anterior, ¿ya? Es la más frecuente, la anterior. No quiero ahondar en más clasificaciones porque de repente confundirlo, pero la anterior es la más frecuente. Hay anterior, posterior, inferior y superior, ¿ya? Pero la más frecuente es la anterior, la que vamos a estar viendo. Siguiente. Entonces, la radiografía nos permite ver un panorama general y la tomografía, sobre todo, les he dicho, en trazos articulares, ¿cierto? En trazos articulares nos sirve para planificar, para ver la disposición de los fragmentos. Entonces, yo sabiendo la disposición de los fragmentos, me va a permitir corregir quirúrgicamente la fractura. ¿Ya? Siguiente. Hay unos videos, pásanos por favor.
Los videos, pásalos. Ahí es una tomografía, una imagen tomográfica. Vamos viendo todos los fragmentos, miren cómo vemos. Siguiente. Miren ahí los fragmentos cómo se dan, ¿no ven? Circulares. Bueno, ahí miren, lo que yo ahí quería hacerles alguna referencia a eso. Cuando pidamos una tomografía, lo ideal es tener 3 vistas, ¿ya? Ustedes tienen, bueno, tomografía, con reconstrucción, 3D, todo, vamos a poner. Tienen que agregarle que sea longitudinal, que sea coronal y que sea axial. Esas 3 tomas, porque eso es lo que nos interesa. O sea, ver como si fuera una P, verlo como si fuera una lateral y verlo como si fuera de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, pedir siempre tomografía con reconstrucción, 3D, de codo, lo que piden, de la articulación que piden, incidencia axial, coronal y longitudinal. Porque si no, no les toman. Siguiente, por favor. Igualito a la diáfisis, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que le hablaba, la clasificación de las fracturas para húmero proximal, la clasificación de NIR, la clasificación AO, ¿ya? La de NIR, siguiente, es la que lo clasifica en 4 fragmentos. Recuérdense, cuello anatómico, cuello quirúrgico, que viene a ser la cabeza, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, ¿ya? Y el otro fragmento sería la diáfisis, ¿no? Entonces acá tenemos, en 2 fragmentos tenemos, por ejemplo, a nivel del cuello anatómico, tenemos el fragmento que está acá y el fragmento que abarca tanto a la troquita, a la troquín y a la diáfisis, ¿no? Este es a nivel del cuello quirúrgico, también 2 fragmentos. Este es 3 fragmentos, tenemos la tuberosidad, ¿no? Acá tenemos la tuberosidad, la cabeza y la diáfisis, ¿ya? Y cuando está fracturada el tubérculo menor, tenemos troquín, cabeza y diáfisis. 3 fragmentos. Siguiente. Entonces acá tenemos la clasificación AO. El número es 1, ¿cierto? También igual 3 partes. Si es proximal, 1. Entonces tenemos 1, 1. Si es extraarticular unifocal, en 2 partes, sería, ¿no? Extraarticular unifocal. O sea, tenemos, no abarca la articulación. Esta es la articulación, no la abarca. Tenemos al troquíter o al troquín. Si es articular, es A1. A1 si es la tuberosidad. Si es el cuello quirúrgico, A2. ¿Ya? Si es el cuello quirúrgico, A2. Y si es un trazo vertical, A3. ¿Está bien? Estas clasificaciones son especiales, ¿por qué? Porque no son todas iguales. Acá en el tipo B solamente vamos a tener uno, miren. Esta es una clasificación, si ustedes revisan, de repente van a ver otros que son antes del 2018. Esta es una actualización del 2018. Ya después de la pandemia ya no han vuelto, de repente el próximo año vuelven a considerar una ratificación, pero esta es la última del 2018, ¿está bien? Entonces tenemos aquí solamente uno. Como es húmero 1, extremo proximal 1, ¿no? Es extraarticular bifocal, este es unifocal, bifocal, tenemos acá entonces P, y como es en 3 partes, tuberosidad, cabeza y diáfisis 3 partes, sería a nivel del cuello quirúrgico, ¿no? 3 partes. Tenemos B1. ¿Está bien? La tipo C, tenemos C1 y C3. ¿Está bien? La C1 es cuando es articular,
está abarcando ya la articulación. Miren acá, en la articulación, abarcando la cabeza ya, tenemos en 4 partes y está a nivel del cuello anatómico. ¿Está bien? Y la C3 es cuando está a nivel del cuello anatómico, pero está asociado con fractura de la metáfisis. ¿Ya? Asociado con la fractura de la metáfisis. Entonces, repitiendo, vamos a repetir. Como es un número proximal, es 1, 1. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Si es extraarticular unifocal en 2 partes, es A1 si es la tuberosidad, A2 si está a nivel del cuello quirúrgico, y A3 si es un trazo vertical. Si es un fragmento, si es una extraarticular con 3 partes y es bifocal, o sea, tiene 3 partes, es bifocal, ¿no? A nivel del cuello quirúrgico, hablamos de una 11B1. ¿Está bien? Cuando es articular, en 4 partes, y a nivel del cuello anatómico, hablamos de 11C1, articular. Decía, ¿no? Entonces, la clasificación para el número proximal es 1, 1, A cuando es extraarticular en 2 partes, 1 si es la tuberosidad, 2 si es a nivel del cuello quirúrgico, y 3 si es un trazo vertical. El B es cuando es en 3 partes, ¿no? Y abarca el cuello quirúrgico. La C es articular, 4 partes, cuando es a nivel del cuello anatómico, C1, y cuando es a nivel del cuello anatómico y con fractura a nivel metafisiario, C3. Siguiente. Esta es la clasificación para fracturas deficiarias, ¿no? Luego, ya antes había B1, ahora ya no. Recuerden esto. ¿Ya? Esta es la última modificación de 2018. Como es diáfisis, sería 1, 2. ¿Ya? Si es articular, si es simple, hablamos de A. A1 si es espiral, que le han enseñado. A2 si es oblicuo y A3 si es transversal. Cuando hablamos de una cuña, hablamos de B, 12B. Si es 2, si la cuña está intacta, y si es 3, si la cuña es multifragmentaria. ¿Ya? Y la C también ya no hay C1, hay C2 y C3. Cuando es una fractura segmentaria, ¿sí? Hay un segmento, miren, hay un segmento, tanto el lado proximal como el distal no contactan, pero miren la diferencia acá. Acá sí hay un contacto en estas corticales, ¿ven? No se confundan, acá hay un contacto, por eso es como cuña. En cambio acá hay separación completa del fragmento proximal y el fragmento distal. Este segmento está intacto, C2. Si está con minuto, C3. Siguiente. Entonces, esto también ya ojalá que hayan explicado. El número distal no es simplemente decir, este es un número distal, ¿no? En algunas literaturas van a encontrar que son los últimos 5 centímetros, pero eso es para la literatura norteamericana. Para nosotros mejor es trazar un cuadrado. Yo veo la distancia entre los cóndilos, en una radiografía P, ¿ya? La distancia entre los cóndilos, y esa distancia la traslado hacia la parte metafisiaria y voy a enmarcar un cuadrado. Ese cuadrado de Müller, ese sería el número distal. O sea, si yo tengo una fractura, vamos a suponer, a este nivel, antes. Entonces, yo tendría que ver hasta dónde llega mi trazo de fractura. Si mi trazo de fractura estará por acá, no sería distal, número distal. ¿Ya? Tendría que estar abarcado el trazo principal dentro del cuadrado de Müller. Siguiente. Doctor, está controlando mi pantalla.
Así lo puedo hacer entonces. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento, en los niños casi siempre la fractura de húmero, el tratamiento es conservador, excepto la fractura de codo, ¿no? Como he dicho, la fractura supracondilia también tiene una clasificación, ¿ya? Y de acuerdo a eso son quirúrgicas, la mayoría. En el tercio proximal, cuando no están desplazadas, es ortopédico, con cabestrillo con inmovilizador por 6 semanas. Si es articular, ya les he dicho que es quirúrgico. En el tercio medio, esto según el trazo de fractura es quirúrgico, ¿no? Sobre todo las fracturas comminutas, las segmentarias, ¿ya? En el tercio distal, la mayoría, como es, son articulares, la mayoría es quirúrgico. Y la luxación, hay maniobras para la luxación que les voy a comentar después. Siguiente. Este es un esquema de tratamiento para que ustedes, fractura de húmero proximal, miren, una fractura del húmero proximal, en una radiografía, una tomografía, pienso que es articular, veo desplazamiento, como hemos dicho, si es desplazada, quirúrgico, si no es desplazada, tratamiento ortopédico, ¿está bien? Si es desplazada, tratamiento quirúrgico, si no, ortopédico, con cabestrillo, con inmovilizador de hombro. Si es quirúrgico, ¿hay riesgo de necrosis de la cabeza humeral? Y si es mayor de 60 años. Si sí, artroplastia. ¿Ya? Si no, puedo ponerle osteosíntesis, placas, clavos, dependiendo también de la calidad del hueso y la combinación que tenga el tipo de osteosíntesis. Siguiente. Esto quería ponerles porque no todas las fracturas de húmero deficiario son quirúrgicas. ¿Está bien? Cuando tengo una fractura en la diáfisis, puedo manejarlo con yeso o con un aparato ortopédico. Cuando la fractura es cerrada y no está desplazada. Cuando está mínimamente desplazada, que dice que hay un desplazamiento menos del 50%, también puedo manejarlo con yeso. Fractura cerrada con angulación menor de 30 grados. La fractura sin luxación de algunas articulaciones. ¿Cuándo son quirúrgicas? Cuando son expuestas o abiertas. Cuando hay parálisis o lesión del nervio radial. Cuando hay un codo flotante. Cuando hay fracaso del tratamiento ortopédico. Cuando hay fracturas patológicas. Cuando se fracturan ambos húmeros. Cuando es artrosis o hay lesión vascular. Siguiente. ¿No? Entonces acá vemos tratamiento incruento, que puede ser con cabestrillo con inmovilizador de hombro, o una férula o un yeso. Siguiente. O tratamiento quirúrgico, que puede ser, en este caso, como he puesto acá, un clavo endomedular bloqueado, puede ser una placa filos, una placa, ¿no? O también una artroplastia, como cuando hay riesgo de necrosis de la cabeza, ¿no? Siguiente. Y esta es la maniobra de reducción que ustedes, más que todo para que conozcan. Hipócrates es la clásica, ¿no? Pongo el talón del pie en la axila y hago tracción. Esto pocamente se usa porque siempre hay complicaciones como lesión del paquete vasculonervioso, todo el plexo braquial, o también la tracción contra tracción. Miren, uno de los que participa está traccionando con una sábana a nivel de la axila y el otro hace tracción del miembro afectado, ¿no? Esta es la maniobra de Stinson. Acá lo que se hace es tratar de hacer el mecanismo contrario a cómo se produce la luxación, ¿cierto? Y lo que hace es una tracción con un peso más o menos de 2.5 kilogramos, se deja unos 10-20 minutos, ¿ya? Unos 10 minutos, y solo por su gravedad, pues, va a reducirse la luxación. Siguiente. Esta es la maniobra de Milch. Miren, lo que hace es una tracción, y con el dedo pulgar trato de estabilizar la cabeza, hago una tracción, luego una elevación, una rotación externa, y siempre con el pulgar, tratando de
de colocar la cabeza a nivel de la grena. Esta es la maniobra de Kocher, que también es muy peligrosa porque por la lesión nerviosa que puede producir. Se hace, miren, una flexión del codo, una tracción, una rotación externa y luego llevar el brazo afectado hacia el hombro contrario. Siguiente. Este es el método de la silla. Realmente ese es uno de los menos traumáticos, pero se coloca al paciente en una silla con un soporte a nivel de la axila y se hace tracción y rotaciones externas, ¿no? Constantes, hasta lograr la reducción. Y esta es una de las más sencillas, es el maniobra de espacio, que mayormente la que usamos nosotros, ¿ya? Hacemos una elevación primero del miembro afectado, miren, ponemos nuestra mano sobre el hombro para que el paciente para que no levante, y vamos, conforme vamos traccionando, elevando, traccionando, hacemos rotación externa. Siguiente. Acá vemos, miren, esta es una fractura de húmero y una fractura a nivel de la diáfisis de radio y cúbito, ¿no? Un codo flotante, ¿ya? Este es quirúrgico, recuerden, quirúrgico. Si yo tengo un paciente con una fractura a nivel del húmero y a nivel de la diáfisis del radio cúbito, es un codo flotante, quirúrgico. Una fractura patológica del húmero también es quirúrgico. Siguiente. Esta es una fractura conminuta, metafisiario, ¿ven? Metafisiario también es quirúrgico. Esto es por arma de fuego. Aquí, lo más probable es que haya lesión vasculonerviosa, ¿no? Traumatismo de alta energía. Siguiente. Regresa por favor, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Doctor, en ese tipo de fractura comminuta, el tratamiento sería quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico. Por ejemplo, acá, si yo la veo acá, no estaría más que todo en la diáfisis, ¿no es cierto? Por eso es importante tener las dos vistas, mira, la AP y la lateral. La AP y la lateral es importante. No se contenten solamente con tener una radiografía AP. Siempre hay que tener, como decir, de las fracturas, hay que conocer sus características, ¿ya? Y ahora, una cosa es radiografía y una cosa es en intraoperatorio. A veces no vemos fragmentos y en intraoperatorio se ven fragmentos de radiografía, ¿ya? Entonces, es una fractura conminuta, es una fractura expuesta, probablemente expuesta porque es por alta energía, entonces indicación quirúrgica, ¿no? ¿Una otra pregunta? Doctor, Sí, dime. en un paciente que tenga luxaciones ya veces Residuales. recidivamente, luxaciones bien humerales, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Que, A ver, a veces hay pacientes, mira, hay una luxación, por ejemplo, luxaciones posteriores, se ven pacientes que convulsionan, ¿ya? Los pacientes que convulsionan, por ejemplo, tienen luxaciones posteriores. Y hay pacientes que recidivan sus luxaciones, pero que muchas veces hacen el mecanismo contrario, cómo se luxaron, y vuelve a su sitio. Pero cuando ya el paciente, lo primero que se hace es tratar de reducirlo con cualquier maniobra. Toda luxación que tengas, trata de reducirla, se reduce. Y si no pudieras, ya tienes que hacer una reducción abierta, ¿no? Primero se hace reducción cerrada, y si no, reducción abierta, en sala de operaciones. ¿Está claro? Doctor, disculpe, no lo escuché.